Hola, esta es la tarea 5.1, arranque directo con pulsador de un motor asíncrono trifásico del módulo de automatismos industriales. Soy Carlos Tergova del grupo E21D. Vamos a realizar la simulación con el programa Cadesimu 3.0. Comenzamos por la alimentación. Para el circuito de fuerza vamos a necesitar 3 polos, 3 fases más protección, y para el circuito de mando, línea y neutro. Las protecciones para el circuito de fuerza, un disjuntor de 3 polos, y para el circuito de mando, fase y neutro. Vamos a terminar ahora el circuito de fuerza. Nos haría falta un contactor de 3 polos, nos hará falta un relé térmico para proteger el motor y el motor trifásico. Procedemos a hacer el cableado del circuito de fuerza al disjuntor, al contactor, al relé térmico, al motor y el conductor de protección. Bien, vamos a llamar a este disjuntor 1 para distinguirlo de este, que va a ser el 2. Tenemos alimentación, disjuntor, contactor, relé térmico y motor. Bien, nos ocupamos ahora del circuito de mando. Tenemos la alimentación, el disjuntor. A continuación tenemos que colocar los accionamientos, normalmente abierto y normalmente cerrado, accionamientos del relé, los contactos auxiliares del relé térmico. Contactos auxiliares del relé térmico, normalmente abierto, normalmente cerrado. Aquí está. Bien. A continuación nos va a hacer falta un pulsador normalmente cerrado, que será el que utilizaremos para el paro. Contactor normalmente cerrado. Y un pulsador normalmente cerrado. Y ahora un pulsador normalmente abierto. Pulsador normalmente abierto. Para la marcha. Para la alimentación del contactor necesitaremos una bobina. Para saber si está funcionando un piloto, la señalización que va a ser verde para el correcto funcionamiento cuando esté en marcha el motor, y otro piloto que va a ser rojo cuando salte el relé térmico. Bien, ahora nos falta nombrar, por ejemplo, contactos auxiliares del relé térmico F con el relé térmico, tienen la misma nomenclatura. Bien, nos falta un contacto auxiliar normalmente abierto, que lo vamos a utilizar para la realimentación una vez que ha entrado la bobina, que tendrá que llamarse como el contactor, KM, y la bobina también como el contactor, KM. Bien, esta lámpara de funcionamiento la vamos a llamar H1, y la de paro, no hay un problema con el relé térmico, la H2. Y yo creo que ya tenemos todo bien nombrado. Esto lo vamos a llamar de paro, off, y a este lo vamos a llamar
pulsador de marcha, on. Bien, nos falta cablear ahora el circuito de mando. Entonces podemos empezar por el neutro, que va en la bobina, a una lámpara, a la otra lámpara, y ahora hasta el disyuntor. Bien, y ahora nos ha faltado de la alimentación al disyuntor. Y ahora la fase al disyuntor, el disyuntor a los contactos auxiliares del relé térmico, a ambos. De este saldríamos a la lámpara, dado que está normalmente abierto, y cuando hubiese un problema con el relé térmico pasaría a cerrarse y nos encendería este testigo, este piloto. Seguimos por aquí, normalmente cerrado, pulsador normalmente cerrado, el pulsador normalmente cerrado, accionamiento normalmente cerrado, a pulsador normalmente cerrado, de paro, de normalmente cerrado al pulsador normalmente abierto, que es el de marcha, a la bobina y la realimentación. A través de este contacto auxiliar normalmente abierto, el propio contactor que se va a cerrar cuando entre la bobina y ya permanecerá cerrado por haciendo la realimentación para que continúe el contactor funcionando. Creo que está todo. Vamos a hacer una prueba. Simulación. Accionamos un disyuntor, el otro disyuntor, el pulsador. Bien, y el motor comienza a girar a derechas. Vemos que la alimentación funciona, se ha cerrado en el momento abierto, contacto auxiliar, y se ha encendido la lámpara de funcionamiento. Si apretamos el pulsador normalmente cerrado de paro, se interrumpe el circuito, la fase, y el motor para. Volvemos a presionar el pulsador de marcha, de on, se vuelve a cerrar la alimentación, la bobina, el contactor funcionando, y si hubiese un problema con el relé térmico, vamos a probar. El relé térmico, al accionarse, al saltar, porque hay un problema con el motor, el contacto normalmente abierto pasa a cerrarse, y el que estaba normalmente cerrado se abre, con lo cual se corta la corriente a la bobina, a toda esta parte, y se enciende el piloto, el testigo rojo de que hay un problema aquí. Si cuando se rearma, vuelven los contactos auxiliares hasta así, normalmente cerrado y normalmente abierto, y nuevamente cuando pulsamos el pulsador de nuevamente abierto de marcha, el motor vuelve a funcionar. Pues muchas gracias, esto es todo.